quiénes son esos sabios de Sion que daría la sensación que están velados para todos nosotros, que a priori podrían llegar a ser los responsables de todo este desorden interno y externo, querido Gabriel. Bueno, indudablemente hay unos responsables y de hecho en la pregunta está intrínseca de alguna manera la respuesta a la misma, cuando te refieres a los sabios de Sion. Entonces, voy a permitirme hacerle a la gente que nos está escuchando más, incluso una pregunta adicional, y es, ¿para qué hacen eso? Porque si entendemos el para qué, vamos a entender más fácilmente el quiénes son. Miremos la finalidad de la guerra. Claro, guerra ha habido muchas veces en mucho tiempo atrás, antes de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial. Pues estamos hablando de las guerras de las dinastías chinas, estamos las guerras del Imperio Romano en su expansión y los diferentes imperios también en disputa. Estamos hablando de las guerras allá en lo que era la anterior Babilonia, y siempre hemos hablado de guerra en las civilizaciones antiguas. Y si nos remontamos a tiempos más remotos, tendríamos que mencionar la guerra que hubo en la Atlántida, que causó su hundimiento, y al mismo tiempo la que tocó a Lemuria, que se hundió miles de años antes que la Atlántida. Y si nos remontamos a un tiempo más anterior, vamos a llegar a un punto de la guerra más antigua de la cual haya registro que la revele, y está en el Apocalipsis 12:7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, o sea, el dragón tenía ángeles, pero no eran ángeles, eran demonios. Y dicen que no prevaleció ni se halló lugar ya para ellos en el cielo porque Miguel los destronó. Y fueron arrojados de esos lugares, y este dragón vagó por millones de años y finalmente llegó a la Tierra. Esa es la historia no contada acerca de la invasión extraterrestre y viene desde el Apocalipsis. Estoy hablando de guerra. Para entender la guerra que se avecina hay que entender el origen de la guerra. Esa del Apocalipsis data de unos 150 millones de años atrás. Y los hombres de las estrellas que han venido a darnos información para podernos defender de esto que está pasando, nos han advertido que esta lucha es muy antigua y que ahora se ha trasladado a nuestra propia tierra, pero que ellos ya han peleado con estas fuerzas en la propia tierra de ellos y han vencido. Ahora sí podemos hablar de quiénes son los que están detrás. Es esa misma invasión extraterrestre. No es otra. El origen de la guerra en el planeta Tierra es el mismo que le dio origen a la guerra en los otros mundos. Ahora simplemente se ha trasladado a este, y la única diferencia, lamentablemente no a nuestro favor, es que las humanidades de otros mundos han tenido un mayor desarrollo y comprensión de las leyes que mueven el universo y se han integrado más a ellas. En tanto, a la humanidad terrestre le cuesta muchísimo trabajo porque está demasiado entregada al mundo que en este momento nosotros llamamos sistema o nuevo orden mundial. Prácticamente ya se entiende que es al día de hoy. En cambio, allá ya se sabía que eso era una mentira y que tocaba arrancarse de ese sistema para poder preservar un planeta y un futuro. Y por eso vencieron. Ellos pues nos trajeron profecías que hablaron de la guerra y que señalaron a los autores de la misma. Pero nuevamente aparece la dificultad humana y tiene que ver con lo que tú relatabas en tu introducción, que yo escuché atentamente. Y mencionabas una dificultad que tiene el ser humano para poder entender las leyes universales y comprender lo que ocurre en la realidad. Bueno, por esa misma condición mental, cultural, que podríamos referirla como un atraso, no producto de la naturaleza humana, sino del engaño en el que nos han sumido, es lo que hace que sea difícil para la mente entender una profecía. La profecía no es el problema es que la humanidad no tiene las cualidades para entenderla, a menos que se dedique
a construirlas. Siendo que no he dado la respuesta concreta, ya la di. La invasión extraterrestre es la que está detrás de la guerra, de todas, incluyendo la que se viene. Y, por supuesto, la pregunta que hice es el ¿para qué? Ujú. Bueno, lo que pasa es que esta guerra no tiene una finalidad de, bueno, lo que dicen en televisión, ¿no? Que es por ejemplo, la de Ucrania. No, es que Ucrania antes era parte de Rusia y la mayor parte de la población de allá son rusos, entonces quiero recuperar a Ucrania. Otros dicen, no, lo que pasa es que allá hay grandes gasoductos y pues eso es una riqueza. No, otros dicen que es por petróleo, otros dicen que es económica. Indudablemente todo eso está en juego, pero ese no es el para qué de la guerra. Ni de esa ni de ninguna. El para qué de la guerra, ustedes lo pueden ver en los resultados finales de la misma. Siempre acaba en muerte, en odio, en venganza, en un gran detrimento de la sociedad y terminan prevaleciendo los que siempre han tenido el poder. La guerra se hace para que se llene de odio el corazón de los hombres. Y ese odio por él es que esta humanidad es tan dura y tan pesada mental, intelectualmente, para poder comprender que tiene que hacer un cambio para enfrentar la guerra y supervivir. En un más o menos te he relatado Sí. el Sí, porqué sí. de la guerra, quiénes están detrás y por qué lo hacen. Ahora, estamos hablando de una guerra no en un formato tradicional, sino en un formato más inteligente, si se quiere apelando a herramientas de seducción, de ceguera, de distracción o de foco, de poner el foco en cosas triviales y no en lo importante. No sé si estoy interpretando bien esta modalidad de guerra actual. No a la guerra tradicional con armas de destrucción masiva, que también puede ser parte de este instrumento, pero vos expresás en más de una oportunidad que debemos ser como Dios. Algo complejo, algo difícil de abordar porque tenemos anquilosados, incorporados, muchos vicios que los consideramos como comportamiento normal. ¿Cómo podemos encontrar atajos, querido Gabriel, para poder salir un poco de este contexto de agotamiento psíquico, físico, emocional y encontrar a través de esos atajos un camino para ser como Dios? Entonces nuevamente aparece la lógica para poder comparar y llegar a una respuesta que sea sensata. Pensemos en que los enemigos de la humanidad que producen la guerra, para continuar con el hilo de la primera pregunta que me hiciste, pensemos en cómo son ellos. Hablemos de los mercenarios y de toda la gente que es asesina, pero los que están más arriba, que también lo son, pero visten saco y corbata, pues no son diferentes. Y ahí entran todos los políticos que apretan el botón final para detonar la guerra. ¿Será que son bondadosos, inteligentes, misericordiosos y llenos y plenos de amor en su corazón por la gente? O más bien, si producen la guerra, ¿no será que están llenos de codicia, de venganza, de odio, incluso de miedo, y son corruptos, prepotentes, vanidosos, orgullosos, déspotas e indolentes? Pues bien, si lo lógico es que son así, para poder que exista una fuerza que se enfrente a ellos, yo tengo que hacerme la pregunta primero a mí. ¿Será que la fuerza más poderosa para contrarrestar la guerra son las personas que tengan las mismas características de ellos? Entonces vamos todos a salir a protestar en contra de la injusticia, pero nosotros mismos somos injustos. Protestemos en contra de la corrupción, pero nosotros mismos somos unos corruptos. Todo el tiempo buscamos estafar a los demás, e incluso cuando vamos al supermercado, si quien nos da el vuelto se equivoca y nos da un billete de más, no le decimos nada y nos lo metemos al bolsillo para que no se dé cuenta. Y nos vamos.
Si la humanidad terrestre tiene las mismas condiciones que juzga perversas en sus enemigos, ¿cómo va a poder defenderse de ellos si son lo mismo? Con las mismas vestiduras de nuestros propios verdugos no los podemos enfrentar. Ahí es donde surge una respuesta. ¿Qué significa ser de Dios entonces? El sentido de la venida de Jesús fue precisamente ese. Jesús se enfrentó a la sinagoga y lo hizo sin miedo y sin odio. Claro, fue muy vehemente cuando en Juan 8:44 le dijo a todo el séquito del Sanedrín: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en la lectura también que se encuentra en Mateo y también en otras partes de Juan, les dijo claramente: hipócritas, generación de víboras, vosotros sois como sepulcros blanqueados, por fuera se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda porquería. Jesús no era un tonto, sin embargo, era un hombre absolutamente limpio. ¿Y cuál era la terrible dificultad que encontraba el pueblo judío para poder buscar un motivo para aprehenderlo y matarlo? Que no le encontraban caída a Jesús, no le podían hallar el error, no cometía ningún crimen, siempre estaban pendientes de los pasos que daba y nunca se equivocaba, y por eso tenía autoridad ante la gente y la gente lo escuchaba a él más que a los que predicaban en ese momento al Dios de la época. Bajo esa condición se puede entender qué es ser de Dios. Ser de Dios es un hombre con una autoridad impresionante que es irrebatible y las tinieblas no pueden contender contra él. Pero está revestido de un profundo amor, de una gran comprensión, de una inteligencia impresionante y desmedida, y al mismo tiempo de una gran misericordia y de un profundo sentido de la justicia. Y lo consigue a raíz de que es un gran conocedor de la verdad. El ser de Dios significa eso. Y eso es más poderoso, la prueba es Jesús, que cualquier cantidad de misiles, bombas nucleares, políticos, economistas y toda clase de estafadores vestidos de cualquier clase de sotana o corbata. Si la humanidad, en vez de ser uno solo, porque solo hubo un Jesús, pero si hoy en día no hay uno, sino 2, 3, 10, 20, 100, 1000, 144,000 o más, esta humanidad tiene futuro. Y aunque haya una guerra nuclear, no podrán devastar a la humanidad que sea crística, porque tendrá la inteligencia para sortear esos acontecimientos y supervivir. Y al final la guerra terminará llevándose a los mismos contendores. Ellos no van a poder sobrevivir esta vez a la guerra, van a morir en ella. Y lo que va a quedar va a ser solamente lo que sea de Dios o lo que se parezca a Dios o los que sean hijos de Dios bajo las condiciones que acabo de explicar. Es muy interesante, al tiempo que también se me presenta como un camino de mucho esfuerzo, porque vos sabrás comprender que una planta, si vos le pones un tutor apenas están haciendo, es más fácil que crezca derechita y sin dificultades. Pero quienes ya tenemos unos años transitados en la vida, estamos cargados de vicios, cargados de esas cuestiones que ponemos en el otro las propias miserias, ¿no? Es decir, llamamos corrupto a alguien y nosotros en las pequeñeces también cometemos actos de corrupción, de infidelidad, de bajos deseos, de consumo de pornografía, de consumo de noticias trágicas todo el día, porque los que estamos, ya te digo, los que hemos transitado algunos años en esta vida, nos va a costar mucho poder sintonizarnos. ¿Dónde debemos abrevar? Yo debo hacerte un acto de confesión. Yo soy un católico ignorante de la Biblia, ¿no? Tengo un ejemplar que lo leo cada tanto, pero no lo estudio, con lo cual es un acto de confesión, si se quiere, brutal, honestidad brutal, pero no hay otra alternativa más que decir tal las cosas como son. ¿Dónde podemos abrevar
los que no hemos tenido ese tutor desde el inicio y ahora estamos un poco torcidos, desviados para un lado, para el otro, ¿cómo podemos hacer para enderezarnos y estar en la frecuencia de Dios? Esa es una pregunta muy buena. Y solamente el que tenga una necesidad espiritual verdadera, pues se la tiene que hacer. Bueno, hay una enseñanza de los hombres de las estrellas que es muy sencilla y elemental. No os dejéis llevar por viento ajeno de doctrina, que no sea la de elevar vuestro propio espíritu. ¿Qué significa eso? Primero, en esas palabras está implícito que hay un montón de doctrinas falsas que se disfrazan de movimientos espiritualistas y que los buscadores de la verdad que se hacen esa clase de preguntas que tú me has hecho, pues suelen caer como víctimas de esos grupúsculos espirituales que no conducen a una verdadera elevación espiritual porque la confunden, Claro. digamos, con el ritualismo Ujú. y con otra serie de prácticas que no son verdaderamente contribuyentes a un desarrollo interior. Lo tengo que conectar entonces con otra información también estelar. Dice la lógica de la lógica que la vía más importante y el logro mayor de un ser humano es el desarrollo interior. Y que este no consiste en caer en lo que vosotros llamáis fakir, monje o yogi, porque todos buscan en el centro instintivo y motor o en el centro emocional o en el despliegue físico o en el poder mental, sino más bien que esos son mecánicas equivocadas del espíritu en el que aquel que es inocente suele caer, que el desarrollo interior consiste en el conocimiento pleno de la propia alma, del propio espíritu, de la propia mente, que es en suma el propio Dios o Padre eterno dentro de nosotros mismos. Y que para poder llegar a ese nivel de conocimiento, hay, valga esta redundancia que voy a decir, un conocimiento para conducirnos hacia ello. Y es todo el conocimiento de Jesús, su vida y su obra. Si tienes una Biblia, como lo mencionaste, el Antiguo Testamento no sirve para nada, porque esos son un montón de guerras, sobre todo el Pentateuco. Ujú. Sí sirve el libro de Daniel, sirve el libro de Isaías, los profetas mayores que están ahí, lo demás no sirve para nada. Pero el Nuevo Testamento sí tiene un conocimiento para conducir a cualquier persona que quiera desarrollarse interiormente para que lo consiga. Y no necesita maestros que lo guíen, Ujú. solamente necesita su propia cordura para poder leer la información y ponerla en práctica. Es que eso es básico y elemental, no necesita más nada. Indudablemente se va a enfrentar un reto, es entender lo que Jesús dijo ahí. Pero bueno, si tenemos inteligencia la podemos entender. En síntesis, Jorge, sí tenemos una posibilidad de encontrar un camino recto hacia un desarrollo interior. Es poder descubrir dónde están las trampas que en el mundo se me ofrecen como caminos cortos o atajos para yo llegar a esa iluminación final. Y abandonarlas para conducirme por un camino que también es sencillo, aunque implica todo lo que tú dijiste. Tres cosas básicas. Y con esto voy a cerrar la respuesta porque es verdaderamente el cierre. Los hombres de las estrellas advirtieron que solamente la verdadera iluminación, que es en síntesis un desarrollo verdadero del interior, se consigue cuando el hombre haya logrado un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Y si un ser humano es capaz de presentarle eso a las leyes eternas, es definitivamente alguien que ha calificado para un nuevo tiempo. Un cuerpo limpio hay que eliminar todo vicio. No hay otra manera. Un corazón puro, hay que eliminar todo afecto hacia este mundo materialista de cuatro poderes. Y por supuesto con ello el odio y la venganza. Y una mente llena de conocimientos
de la verdad eterna, no de los conocimientos del mundo, sino de las leyes que sostienen el universo. Ese es el conocimiento que vale. Digamos que ahí tenemos herramientas para poder arrancar. El resto se da por añadidura. Está muy bien lo que decís, porque hiciste una semblanza y un tiro por elevación a un montón de falsas miradas que venden ante la angustia, ante, digamos, la necesidad de respuestas, ante el miedo generalizado, sobre todo después de la crisis que aún no culmina, la crisis sanitaria, que se traduce en crisis económica, en crisis moral, ética, crisis emocional, crisis de salud. Se tiende a buscar caminos sencillos, respuestas rápidas, con escaso esfuerzo. Y aparecen un sinnúmero de propuestas que pululan a montones en las redes sociales. Y yo creo que con estas tres cualidades, con el cuerpo limpio, con el corazón puro y con una mente con conocimiento, vamos a poder discernir lo que nos resuena en vibración, en consecuencia, con la sabiduría superior. Ahora bien, querido Gabriel, alguien me dijo, todo esto es una ilusión, todo lo que estamos viviendo es una ilusión de creada por un grupo de no sé qué número de integrantes que nos odian, que no quieren que nos mezclemos y que nos venden una suerte de Matrix, una suerte de ilusión, una realidad de... Por eso hay escaso compromiso con lo laboral, escaso compromiso con el respeto, sobre todo la adolescencia tiene escaso compromiso hasta con su propia vida y todo tiene que ser de un placer rápido, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta mirada de que estamos manejados a través de una ilusión, Gabriel? Y es tan grande la ilusión que la gente no sabe que existe. Vaya. La ilusión es del tamaño del sistema, o sea que abarca el planeta entero. Este pacto, porque ya podemos en este momento hablar de él, claro, está denunciado y desde hace mucho tiempo. Yo lo encontré hace aproximadamente 18 años en una página de internet que creo que ya ni siquiera existe, pero parece que mucha gente logró rescatar ese documento y hoy en día está siendo ampliamente difundido. Aunque se especula mucho sobre su autoría, es definitivamente un mapa de navegación de los que gobiernan el mundo, porque se nota que lo han cumplido al pie de la letra. Uh-huh. Y ese pacto dice, más o menos, parafraseándolo, estas palabras: la ilusión será tan grande que ellos no podrán escapar de ella. Nosotros crearemos las enfermedades que los asolarán, y cuando vengan a nosotros por ayuda, les daremos venenos que serán medicamentos. Pero estos solo curarán los síntomas y producirán con efectos secundarios nuevas enfermedades, para las cuales ellos volverán a nosotros y les daremos más venenos. Contaminaremos a los niños con lo que más les gusta, las cosas dulces. Y cuando sus dientes sean dañados por los químicos que introducimos en los alimentos, les llenaremos sus dentaduras de metales pesados para que se retarden en sus cerebros y se embrutezcan. Así crecerán lentos, de razonamiento pesado, y serán más fáciles de gobernar. Les diremos qué hacer y qué pensar. Les diremos cómo vestir. Y al momento en el que ellos elijan a sus dirigentes, les haremos creer que ellos son los que los escogen, sin darse cuenta que siempre nos eligen a nosotros. Este pacto nunca jamás deberá ser ni escrito ni contado, porque el día que se conozca, se desatará la ira del Creador sobre nosotros, y no tenemos lugar a donde ir, y la furia de las naciones se enardecerá, y tendremos que volver o regresar al punto o al infierno del cual nosotros hemos surgido.
¿Cómo te parece? Eso significa que ellos crearon la ilusión. Yo he estudiado profundamente ese pacto y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con los enemigos de la humanidad. Y he comprobado que el mundo es el fiel reflejo de ese plan, o sea que ellos lo han construido premeditadamente. Y el que las personas no conozcan la verdad es parte de ese plan. Ellos han conseguido que eso suceda por medio de todo el plan o modelo educativo e ideológico cada vez más cambiante en torno hacia la decrepitud social de todas las civilizaciones, por medio de las instituciones educativas, tanto colegios como universidades que desde los años 50 nacieron como herramienta del nuevo orden mundial sin que nadie lo supiera. Bajo esa condición, no nos puede extrañar que en este momento la gente no crea en lo que estamos hablando tú y yo, al punto en el que puedan señalarnos totalmente de mentirosos, de especuladores y de conspiranoicos. Sin embargo, el mundo es la prueba para los que pudimos detectarlo de que ese pacto es real y por lo tanto el enemigo también. Wow, esto nos pone ante un juicio personal en cuanto a qué calidad de padres somos, qué calidad de ciudadanos, qué calidad de maridos, qué calidad de esposas, qué calidad de empleados, qué calidad de jefe, qué calidad de personas somos. Y que el poder es tan grande, Gabriel, porque estás hablando de la educación y nosotros enviamos a nuestros hijos a colegios que están siendo educados aparentemente bajo este régimen que vos describís perfectamente. Me dejas en un estado... Pero tranquilo, Jorge, lo que pasa es que la humanidad no tiene culpa. La humanidad ha sido víctima del contacto extraterrestre porque no se ha dado cuenta ni siquiera que existe. Y eso ha sido culpa de ellos. A ver, pensemos en esto. ¿Será que la violación de una niña, no importa cuál ni en qué país, sí, no es dolorosa? No solo para ella, sino para todos los que lamentamos que un hecho tan atroz acontezca. Eso causa un dolor muy profundo, que algo así le pase a una niña pequeña. Pues debes saber que ese es el dolor que sienten las humanidades de planetas aledaños, porque la humanidad terrestre ha sido violada. Toda la humanidad ha sufrido una violación, es una víctima. La violaron mentalmente, la violaron espiritualmente y la violaron físicamente, porque incluso desde los textos más antiguos como el libro de Enoch, se narra la violación carnal de los ángeles caídos del cielo con las mujeres terrestres. Estamos hablando de una violación en todo sentido. Entonces, nosotros no somos culpables de esto. Pero sí debo aclarar algo. Al momento en el que nos damos cuenta de esta realidad y decidimos ser indiferentes a ella y seguir viviendo como si no lo supiéramos, a partir de ese momento sí somos culpables. Porque ya tenemos conocimiento y nos hacemos los de la vista gorda porque nos gusta mucho el mundo y no queremos salir de él. Ahí ya no hay nada que hacer. Claro. Este trabajo consiste en sacudir a la gente que sí aborrece la injusticia, no a los que están conformes con ella. Estos que están conformes no tienen futuro, no tienen esperanza porque ellos mismos perdieron toda condición o calidad humana. Pero los que sí sufren con esta injusticia son los que aborrecen este sistema y se lo arrancan primero de sí mismos. Es que aborrecer el sistema no es decir, ese es un perverso político porque nos robó. No, eso es una historia de toda la vida y no pasa nada. Aborrecer el sistema es que si yo tengo algo de ese político, yo me lo tengo que arrancar de adentro. Claro. Y si yo tengo algo que vaya en detrimento de mi inteligencia, yo tengo que dejar de hacerlo. Ahí ya entran todos los vicios. Porque como a mí no me gusta la oscuridad,
yo no la quiero dentro mío. Y como violaron mi mente, la introdujeron dentro de mí y no me di cuenta. Pero si ahora ya me di cuenta, me la puedo sacar. Ese es el trabajo interior del que hablamos al comienzo. Entonces, no importa si hemos cometido errores antes. Todos los padres quieren siempre lo mejor para sus hijos. Lo que pasa es que nos enseñaron que lo mejor para nuestros niños es, qué sé yo, una gaseosa, una soda, no sé cómo le llamen allá, una Coca-Cola. Exacto. Y resulta que creímos que eso era lo mejor para la sed, pero luego nos dimos cuenta que estábamos dañándole sus huesos, sus dientes y su cerebro. Entonces ya le dejamos de dar a nuestro hijo eso, que lo envenena. Y ahora le damos un jugo de fruta natural o un vaso de agua. Y ese padre, ese es el que entendió. Y esa persona, cualquiera que sea, si hace lo mismo, entonces ya estamos hablando de un futuro diferente. Hay un viejo axioma que dice que la verdad te hará libre, pero también la verdad te puede esclavizar, porque ahí actúa el libre albedrío. Si la verdad es muy pesada de asumir, la comodidad es negarla como verdad y quedarse anclado en la comodidad de la zona llamada de confort. Pero evidentemente existen herramientas que tienen que ver con que el pasado no lo puedo cambiar, que el futuro puedo llegar a programarlo hasta ahí, pero lo importante es el ahora, el actuar hoy, conociendo esa verdad, teniendo esa información en las manos y dejar de negarla para empezar a actuar. Por más que es pesada la verdad que estás exponiendo, Gabriel, porque requiere de un esfuerzo, cambio de hábitos, cambio de costumbres, insisto, arraigados por años, ¿no? Asumidos y nos dejamos permear por esos estigmas nefastos que nos han llevado a donde estamos, pero con lo poquito, con el primer paso, arranca el camino. Entonces está muy bien lo que decís con el ejemplo de reemplazar una bebida gaseosa, una bebida cola, por agua, por ejemplo. Si es agua alcalina, mejor, ¿no? Yo soy hipertenso y la verdad que soy un paciente pésimo. Le ponía sal a la comida, tomaba irregularmente los medicamentos y hace poco me propuse pequeños pasos para grandes cambios. Quitar la sal de la mesa, un primer paso. Así se empieza, queridos amigos. Lo que está exponiendo Gabriel es rotundo, es contundente, es grande. Hay un enemigo enfrente que no nos quiere, que se nos oculta, que nos vende una ilusión y que usa el conocimiento, la ciencia, la tecnología como instrumentos de manipulación. Estoy pensando en voz alta, Gabriel, en este mecanismo que estamos utilizando nosotros ahora para comunicarnos en tiempo real, que es Internet, y que como todo instrumento, por ejemplo un cuchillo, puede ser utilizado para cortar el alimento o para asesinar, para quitarle la vida a alguien. Es como utilices el instrumento. Estoy pensando en el transhumanismo, por ejemplo, en esa mezcla de la biología con la tecnología para hacer un ser humano híbrido que no envejezca, que de hecho ya hay reemplazos de órganos donde células madre de tu cuerpo van a poder fabricar mediante tecnología 3D órganos compatibles para el trasplante y el reemplazo de aquel órgano que te está fallando en tu organismo, con lo cual te prolonga tu existencia en el planeta, y envejeces, el cuerpo envejece y envejece la parte cognitiva, pero también la tecnología ha creado nanotecnología para poder rejuvenecer todas las células que tienen que ver con lo cognitivo, las neuronas que tienen que ver con lo cognitivo y con lo funcional, con lo cual este imperio reptil, querido Gabriel, está utilizando armas muy arteras, ¿no? Así es. Y
si nosotros queremos enfrentar esto, Mm. hay una fuerza que sirve para hacerlo. Lo que pasa es que las fuerzas internas han sido muy menospreciadas porque se le ha dado demasiado valor a las externas, y Mm. eso hace parte del engaño. La lógica de la lógica dice que el hombre se viste de lo que le hace falta, que el soldado viste armas porque le falta valor, el juez toga porque le falta pulcritud, el uniforme anuncia una virtud ausente. Mira. Y bajo esa condición, si lo llevamos a la vida práctica, la humanidad siempre ha buscado revestirse de cosas externas que le den valor a su propio ser y existencia, y ha de menospreciado las internas. ¿Por qué digo esto? Porque la fuerza poderosa de la que hablo se llama voluntad. Si la voluntad pudo mover a un cavernícola para convertirse en alguien con el tiempo cada vez más inteligente, porque tenían que enfrentar duras situaciones climáticas, tenía que enfrentar hambre, construir refugios y huir de depredadores. Y primero lo hacía por instinto, pero cuando pudo razonar, pensó en el futuro y por voluntad propia, sin tener hambre, acumuló comida para el invierno y sobrevivía al invierno. Ujú. Y bajo esa condición, si eso lo pudo tener un cavernícola para convertirse en un hombre como nosotros, Ujú. no será lo suficientemente poderosa para dejar un vicio cualquiera. La voluntad es demasiado poderosa. Es la única fuerza que hace que el espíritu de una persona ascienda hacia niveles más avanzados de inteligencia. Y ese es el tan pregonado despertar de conciencia, que es real. No como lo han planteado, pero es real. Pero si no hay voluntad para hacer verdaderos cambios internos, entonces nosotros realmente no tenemos cómo defendernos del enemigo. Ujú. Por mucho que lo denunciemos y sepamos quién es. Bueno, cuando hablas del transhumanismo, porque es que Parravicini, y tengo aquí mi computadora enfrente, para poder traer a colación una profecía que habla sobre eso. Mira. Y pienso que puede ser una buena respuesta con relación a lo que está sucediendo con el transhumanismo. Vamos a ver si la encuentro aquí en mis archivos. Sí, aquí está. La voy a leer tal cual. Ciencia pequeña, con empeño, buscas implantar la inmortalidad del hombre. En verdad ya tienes la bioingemedical, así le llamó Parravicini a la ingeniería biológica utilizada en la medicina, bioingemedical, con el plástico artificial. Y dice, tiempo pierdes, no será ello jamás posible. Bien está que elabores prótesis, que alivies padeceres. Bien está que prepares piezas artificiales para sobrellevar al paciente temporalmente un mal. Puede ser una enfermedad, una pérdida de un miembro, Ujú. una cicatriz horrible, cosas de estas. Bien está que apliques agregados para cubrir defectos que ofenden y estimular el sanguíneo andar. Son caridades, digamos que eso está bien porque sirven para ayudar. Pero dice aquí, más pésimo mal haces en pensar que tú aún puedas un día llegar a colocar al hombre dentro del oro, dentro de otro hombre, perdón, fabricando así el hombre de inmortal existir. No, científico corto. El eterno ser no es más que de Dios. El que intentare sucumbirá. La muerte no se mata. El hombre por siempre morirá. Claro, hay que entender esto no en el sentido de lo que Jesús enseñó con relación a que la muerte se puede vencer. Parravicini está hablando de lo que la ciencia quiere hacer. La ciencia quiere producir a un ser humano inmortal físicamente. Más nada. Quiere que este cuerpo no fallezca. Y entonces le inyecta metales y le pone prótesis y le mete Ujú. cosas plásticas y hace corazones artificiales y lo impregna y le inserta un montón de tecnología para mantener su genética aliviada por más tiempo. Ahí es donde el transhumanismo verdaderamente apunta. No es que tengo una prótesis y yo perdí la mano y me pusieron esta. Eso no es un gran problema. Yo sigo conservando mi espíritu y mi alma, aunque tenga una mano
qué sé yo, de madera, de metal o de lo que sea. Pero cuando ya intentan sustituir mi espiritualidad por algo material, el transhumanismo violó la ley eterna. Porque la inmortalidad es del espíritu, no del cuerpo. El cuerpo nunca ha representado la vida real y para la ciencia el espíritu no existe, es basura, simple creencia religiosa. El alma menos, el cuerpo lo es todo. Y ese es el gran pecado, si podemos usar esa palabra, o el gran error de la ciencia, que es más un crimen en contra de la gente, hacerla pensar que si se vuelve un simbionte cibernético, Sí. se puede convertir en alguien superior. Bueno, tal vez no nos hemos salido del tema porque estamos hablando del enemigo, estamos Claro. hablando del engaño y estamos hablando de cómo ser de Dios y al mismo tiempo de lo que tenemos que enfrentar. Si tenemos voluntad, nosotros podemos ver la realidad de todo esto. Miren qué tan sencillo lo dijo Parravicini en un par de párrafos y con esto ya destruyó todas las intenciones científicas del transhumanismo. Y si esto es así con un conocimiento tan simple, ¿qué más podremos hacer si navegamos por todo el conocimiento que hay acerca de cómo entender lo que está pasando y defendernos de ello? Ahí está. El transhumanismo no es más que una herramienta más de las tantas que operan como para la manipulación y la vida de una ilusión, ¿no? ¿Qué otros venenos, querido Gabriel, podemos identificar como para estar alertas, para saber? Porque, como dijimos antes, una vez que tenemos la información, no podemos hacernos los distraídos. ¿Cuáles son sucintamente algunos de los otros venenos que, que utilizan estos seres de las sombras como para lograr sus objetivos? Los hay en dos clases. La primera son los químicos bacteriológicos y en síntesis los que atacan la biología humana. Son los que por medio de lo que ingresa al interior de nuestro cuerpo Uh-huh. nos contamina el cuerpo. Valga por supuesto esa redundancia. Ahí que entra todos los alimentos industrialmente procesados. Resulta que si vemos el plan de alimentación mundial, no es realmente un plan netamente agrícola, como debería serlo, puesto que la tierra está capacitada para producir toda clase de alimentos para nutrir al hombre, sin más nada, sin ningún tipo de ayuda. Cualquier persona o cualquier sociedad perfectamente hilvanada con el planeta puede vivir de la tierra y más nada. Sin embargo, aquí existen industrias multinacionales de, bueno, pongamos ejemplos, gaseosas, chocolates, galletas, qué sé yo, pasteles, Uh-huh. dulces, Uh-huh. bueno, diferente clase de cosas que no existen en la naturaleza. Claro. Existen producto de un montón de procesos químicos y mezclas de sustancias para producirlas. Normalmente sacan el elemento de la naturaleza que es comestible y lo transforman en algo que no tiene un sabor natural. Todo eso hace parte del plan, aunque sepa muy sabroso. Pero tenemos que caer en cuenta de algo. Hoy en día, las personas prefieren los sabores artificiales a los naturales. Prefieren el sabor del ketchup o salsa de tomate al sabor del tomate, propiamente dicho. Claro. Y en ese punto, todo lo que signifique sabores artificiales acrecienta el valor de los alimentos a nivel económico, a nivel de negocio, en tanto pierden valor los productos naturales de la tierra, porque nadie los quiere. Ahora debemos entender que si ese tipo de cosas no se enferman con el tiempo, entonces hacen parte de un plan para envenenar el cuerpo. Si vamos a un médico, nos dice más o menos estas cosas cuando tenemos colesterol y triglicéridos elevados. Usted debe dejar de consumir comida frita, debe dejar las grasas, debe dejar las gaseosas, debe dejar alimentos altos en azúcar y todo eso son productos fabricados industrialmente. ¿Qué nos está diciendo el médico?
que usted se está envenenando comiendo lo que le vendieron para usted nutrirse. Ahí entran también todas las cosas que tienen que ver con la medicina y la farmacéutica, para no ir más profundo, porque ya todos los que son buenos entendedores no necesitan muchas palabras. Por otro lado, existe otra clase de venenos. Estos ya no son tangibles, son venenos para la mente y son producto de la mixtura de todas las informaciones que se combinan para construir una mentira. Ese es el segundo veneno, la mentira, que está difundida por medio de grandes libros de conocimientos, de filosofía, de teología, de un montón de cosas que sostienen el mundo a nivel económico, ideológicamente hablando, como el capitalismo y el comunismo, que no son otra cosa sino dos doctrinas que se oponen entre sí. Y que sostienen un sistema y un andamiaje económico de los países que lo usen. Claro. Ese tipo de veneno es una droga que mata la inteligencia, porque genera miedo, genera terror, genera odio, genera duda, genera incertidumbre, pero terminan aceptándolo todos porque está ampliamente masificado. Al mismo tiempo, tienen una herramienta llamada medios de comunicación para poder difundirlo dosificadamente a todos los lugares de la Tierra donde haya un televisor, y hoy en día cualquier aparato tecnológico. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Lo que dijo Jesús: dadles a ellos el doble de su propio cáliz. Siendo que esto se lo inventaron ellos, ¿por qué no lo podemos usar para hacer algo contrario a lo que ellos hacen con nosotros? Si han conseguido dominar a la humanidad solamente transfiriéndole conocimiento engañoso que la humanidad ha aceptado, ¿qué tal si le damos a la humanidad conocimiento verdadero de manera masiva y contundente? ¿Cuál será el efecto que se producirá impartiendo verdades si tanto se ha logrado por parte de ellos impartiendo mentiras? Ahí están las dos clases de venenos que contaminan al hombre, uno físico y otro mental. Pero el daño no termina allí. Cuando el daño mental llega a cierto punto y que es muy grave y muy avanzado, el ser humano contamina su propio espíritu. Y esa es la finalidad de los enemigos de esta humanidad, que el hombre se contamina en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto ya implica tener conocimientos de qué es el espíritu, el alma, la mente, pero no es el momento de darlos ahora. Lo que sí puedo adelantar es esto. El espíritu humano contiene la memoria de lo que se ha sido en todas las encarnaciones, y es por lo tanto el resultado de mi propio trabajo en todo el tiempo de mi existencia, en diferentes, a la vez, tiempos o épocas en este mundo. Si mi mente está contaminada, los pensamientos que yo tendré serán de baja calidad, serán perversos, porque la materia prima también lo es. Y como la conducta humana está condicionada por su forma de pensar, si mi pensamiento es perverso, mis acciones también lo serán. Y al momento en el que yo cometo un error, se genera una memoria que queda grabada en mi espíritu, ya no en mi mente. El espíritu almacena vivencias y se convierten en una información indeleble que queda por dentro, que no es mental y que contribuye al avance espiritual o al retraso espiritual. Los hombres de las estrellas lo dijeron de una manera muy sencilla pero muy clara. Si con el peor error que ha cometido la humanidad terrestre es aceptar la teoría que viene del animal, la de Darwin, si comprendiéramos claramente los principios y el origen del hombre, sabríamos que éste se puede, con su proceder, rebajar al nivel de las bestias o con su actitud elevar al nivel mismo de los dioses. Lo que busca la invasión extraterrena es que nos rebajemos al nivel de las bestias, contaminando nuestro espíritu con bajas acciones. Las guerras, el caos y la venganza son un modelo perfecto para entenderlo. El hombre que cae en ese marasmo moral degrada tanto su espíritu que se convierte en una bestia, y eso es lo que ellos necesitan gobernar. Pero si alguien es muy inteligente y no cae en ese error,
se convierte en alguien poderoso que sí los puede enfrentar. Ahí tenemos un panorama de lo que significa la realidad que estamos viviendo y qué podemos hacer frente a ella. Claro, está muy bien porque a mí me lleva a un análisis primario, si se me permite el término, Gabriel, que nos instalan en antagonismos, ¿no? En capitalismo, comunismo, izquierda, derecha, oficialismo, oposición, nos obligan a pararnos en una u otra vereda, nos instalan alimentos tentadores, rápidos, bien presentados fotográficamente, con buena publicidad televisiva, radial, por internet, etcétera, al tiempo que nos generan obesidad, trastornos físicos, etcétera, pero también se nos vende un cuerpo perfecto, que para estar a la moda tenés que estar en un cuerpo perfecto, y todo redunda en un resultado, en la frustración. Oficialismo es hoy, mañana puede ser oposición. Domina uno, domina otro. Comemos mal, nos ponemos obesos. Vemos el modelo de moda, las chicas delgadas, los caballeros delgados con sus abdominales marcados, y los hombres de a pie, los que trabajamos todos los días, los que tenemos familia, otras tareas, etcétera, nos sentimos como fuera de eso y caemos en la frustración. Yo emparento este antagonismo al que vos haces referencia a que la frustración nos genera miedo. Nos desvalorizamos y nos genera miedo. Nos atemorizamos porque nos sentimos débiles. ¿Es el miedo una de las grandes herramientas de estos seres, querido Gabriel? Lo han usado desde tiempo inmemorial, desde que llegaron a la Tierra. Y el ataque sigue siendo mental. El más poderoso es mental, porque el miedo comienza ahí, en la mente, siendo que es una emoción. Comienza por la calidad de las creencias que se nos instalan en la mente. Ahí radica el miedo. Al mismo tiempo que cualquier clase de veneno que nosotros, por desconocimiento, digamos, caigamos en el error de ingerirlo, llámese como se llame, es porque mentalmente nos condujeron a pensar que eso era bueno, positivo. Y ahí entra todo el andamiaje publicitario que tú acabaste de mencionar. Quiere decir que es un plan perfectamente hilvanado por ellos. Ciertamente habría que decir que sí lo pensaron bien. Ese es un plan que no tiene retrasos. Y ellos no tienen ningún tipo de reparo en ejecutarlo. Muera quien muera. Bueno, pero nosotros no tenemos por qué ser víctimas eternas de ese plan tan perverso. Si sabemos que la debilidad de mente es la que ellos han aprovechado para poder instalar sus mentiras y sus creencias, y que nosotros les obedezcamos, ¿qué tal si reajustamos nuestra mente con una información diferente y veraz de mayor calidad a la que ellos ofrecen? Si el problema se produce en la mente, nosotros podemos repararlo. Pero nuevamente tengo que recurrir a lo que dije anteriormente. Si no hay voluntad para hacerlo, no va a funcionar. Se necesita voluntad para nutrirse de un conocimiento nuevo, que encienda la inteligencia. Se necesita voluntad para permanecer en las leyes que ese conocimiento nos enseña. Se necesita voluntad para hacer los cambios que son indispensables para poder tener autoridad para enfrentar a este enemigo. Se necesita voluntad para, en definitiva, nacer de nuevo. De esa manera, el miedo se convierte en una herramienta para gobernar a los débiles. Claro, tendría que decir yo para clarificarlo, a los inocentes. Pero si yo ya pude ver la realidad y me aparto de ella, yo pierdo el miedo. Yo no le tengo miedo a la rebelión, al nuevo orden mundial, al anticristo, a la guerra nuclear. Yo no le tengo miedo, pero no lo subestimo, porque sí sé que tienen el poder para destruir este planeta si quieren.
Ujú. Pero eso no tiene por qué intimidarme. Es que yo tengo otra arma, un as bajo la manga. Que si tú y yo podemos comprender que hay otro camino diferente al que ellos nos mostraron, ¡pah!, el miedo desaparece. Porque ellos tienen miedo de que yo encuentre ese otro camino que me han ocultado. Claro. Porque si yo lo encuentro, voy a tener las cualidades para enfrentarlos y prevalezco y no necesito tener misiles y bombas nucleares. Algo más poderoso que un misil nuclear es una semilla de maíz. Porque con una bomba nuclear sí se puede destruir un país, pero con una sola semilla de maíz yo puedo obtener al cabo de un tiempo comida no solo para un país, sino para muchos países y muchos millones de personas. Eso es lo que ellos no quieren que yo entienda. Y hablo en primera persona refiriéndome a toda la gente. Es lo que no quieren que nosotros entendamos. Que el amor es una fuerza más poderosa, no un sentimiento, para combatir el miedo. Y que la discordia no existe si yo soy capaz de amar a otro, aunque ese otro me haya hecho daño y yo lo pueda perdonar. En la medida en que yo arranque el odio de mi corazón, me convierto en alguien imbatible para ellos, porque tengo un nivel de inteligencia que puedo aplicar modelos de supervivencia que ellos no pueden exterminar. Y si lo que quieren es erradicar a la humanidad, con que haya supervivientes, ellos pierden la batalla. Bajo esa condición, Jorge, es que nosotros podemos hablar de una esperanza. No tengamos miedo, pero conozcamos la verdad para que podamos ser libres de enfrentarlos a ellos y libres del sistema que ellos nos han impuesto. Ujú. Hay antídotos, entonces. El perdón es uno. El conocer Claro. la verdad es otro. Poder vincular el conocer la verdad con el perdón puede ser una base de sustentación muy potente, muy sólida, para enfrentar, porque son muy hábiles en permanecer ocultos, querido Gabriel. No se los ve. Ahora, en algún vídeo tuyo mencionaste que si se nos cae el velo de nuestros ojos, podríamos llegar a reconocerlos. ¿A reconocerlos de qué manera? ¿Físicamente, identificarlos en la sociedad, o reconocerlos metafóricamente desde otro lugar, querido Gabriel? Diría que ninguna de las dos fórmulas funciona, solamente la que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿El velo qué es? Es que la misma ilusión y engaño no deja ver el fruto o la obra de quienes se supone son nuestros enemigos, que no somos capaces de verlos como enemigos porque no podemos ver lo que hacen. Jesús entonces dijo la fórmula original y única: los árboles no dan fruto diferente al de su propia especie. El árbol bueno no puede dar frutos malos, y el malo no va a dar frutos buenos. El árbol se conoce por su fruto. ¿Qué es un demonio? A ver. No, una entidad extraterrena que fue arrojada a la tierra y que gobierna el mundo y es el diablo. Todo ese conocimiento está ahí. Pero como hay un velo puesto, yo puedo leerlo, repetirlo y no se entiende. ¿Qué significa entonces en la realidad? Un demonio es aquel que tiene obras de demonio. Yo te hago la pregunta, pero al mismo tiempo es para todo el que nos está escuchando. ¿Será que hacer una guerra para matar a cientos de millones de personas no es una obra de un demonio? Yo diría que sí. Solo los demonios pueden pensar de una forma tan indolente en matar a la humanidad. ¿No será que violar niños y tener como industria la trata de personas, trata de blancas, la prostitución, la degeneración, la drogadicción, para decrepitar, destruir, enajenar y eliminar cualquier concepción propia, incluso de Dios, en toda la gente, para destruirla, no es obra de un demonio? Yo creo que un ser humano
que tiene corazón, alma, en algún momento, si es que emprende esa empresa, va a detenerse porque no va a ser capaz de resistir el peso de su propia vergüenza y deshonor por hacer eso. Entonces los demonios no tienen alma, no tienen corazón, ellos sí pueden hacer eso. Ah, muy bien. Ahora trasladémoslo a la realidad nuestra. ¿Quiénes son los que hacen la guerra? No, es que Vladimir Putin es tan inteligente, tan bueno. Ay, sí, ese debería ganar la guerra en contra de la OTAN. Hace poquito acabo de sacar la noticia de que el submarino más grande y colosal del mundo entero lo tiene Rusia. Tiene torpedos que tienen ojivas nucleares de 20 megatones. Cada uno de ellos puede destruir un país entero como Colombia. Y está perfectamente dispuesto a utilizarlo en una guerra si alguien se mete con ellos. ¿Eso es una obra de un hombre perfecto, honorable, culto y educado? ¿O es una obra de un demonio? Es que la gente no ha entendido que los demonios se pueden vestir de saco y corbata. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus caras, no dijo por sus palabras, no dijo por sus puestos en la política, dijo por los frutos. Ese es un demonio. Es una entidad que se manifiesta a través de un cuerpo humano, pero no tiene espíritu humano ni alma humana. Si las tuviera, tendría corazón para detener esa barbarie, y no la tiene. Y hablemos de los de la OTAN, es lo mismo. Hablemos de allá de Corea del Norte, que lo único que hace es amenazar a Norteamérica con destruirla nuclearmente. Es lo mismo. Y hablemos de cualquiera que tenga frutos parecidos. He ahí el velo. La gente no ha visto los frutos y por eso no ve los demonios. Y por eso no ve la verdad. Ese velo es todo el engaño. Las falsas doctrinas que la gente cree que son verdaderas. El día que las encuentre falsas, ese velo dejará de existir. Y al mismo tiempo tendremos herramientas para enfrentarnos a esto. Es importante reconocer al demonio que a la víctima que depende del demonio, ¿no? Al inocente que necesita de la droga porque se ha caído en ese vicio y no sabe cómo salir. Es importante reconocer a uno del otro, ¿no? Vos bien hablaste antes. Por supuesto. Bien hablaste antes, los mencionaste como víctimas. Entonces, tampoco es tan difícil reconocer quién es el que instruye esos mecanismos demoníacos y quiénes son las víctimas de esos instrumentos. Hay una gran batalla que se avecina, querido Gabriel, encabezada por quien aparece en imagen allí, no sé si lo podés ver, que es San Miguel Arcángel, que según bien vos mencionaste en varias oportunidades, ha derrotado a las huestes demoníacas en diferentes batallas en otros planos y que ahora viene a librar la batalla en esta tierra. ¿Es así? ¿Estamos próximos? ¿Cómo está ese tema, esa venida del Arcángel Miguel a librar esa que tal vez sea la última de las batallas, ¿no? Porque hay un dicho, Gabriel, que dice que se puede perder una guerra, se puede tener una rotunda victoria, pero la guerra que más nos atemoriza es aquella que está por comenzar. ¿Es así, Gabriel? Me da mucha alegría que hayas mencionado la profecía de Miguel Arcángel, porque Miguel es un hombre, no es un angelito como se ha pintado en el esquema espiritualista del planeta Tierra, que no revela la realidad o la real condición de quién es este hombre. Bueno, yo sí he contado la historia de Miguel y en internet he hablado ampliamente de ello en diferentes canales y en el mío propio acerca de esto. Así que voy a ir directo al punto que me estás preguntando.
Esa es la gran esperanza de la humanidad terrestre. Está repartida en dos posiciones, que son una sola. La resurrección personal como un ser de Dios en todas las condiciones que ya hemos dicho. La resurrección planetaria porque la humanidad que decida hacer ese trabajo está llamada a supervivir y a heredar una nueva tierra, o sea, a continuar en este planeta sin todo este enredo del nuevo orden mundial y de la invasión que está aquí. Sin embargo, eso no va a suceder si antes no ocurre otra cosa, la llegada de Miguel a la Tierra. Lo que pasa es que la invasión extraterrestre sí sabe quién es Miguel. Por eso es que se ha dedicado a establecer religiones que hablen de un Miguel que no tiene ningún parecido con el original. Para que la gente crea o que no existe o lo adore como un angelito. Y tampoco funciona. Miguel es conocido por ellos porque Miguel fue el que los derrotó en el cielo. Los venció y esa es la mayor vergüenza de esta invasión extraterrestre. Que no tienen lugar en ninguna parte del universo porque Miguel los ha erradicado de todo lugar. Y el único o el último que tienen es el planeta Tierra. Tienen a la humanidad como un rehén, porque Miguel hace rato hubiese venido a la Tierra a devastarlos. Pero así como un asaltante bancario que ven en las películas, toma a un rehén para ganar tiempo, la invasión extraterrestre tomó a la humanidad como rehén, usándola como escudo para ganar tiempo. Sin embargo, el tiempo se le acabó. Es inevitable la venida de Miguel a la Tierra. Está profetizado en el Apocalipsis, pero también lo dijo Isaías en estas palabras, que de la invasión extraterrestre no quedaría remanente, ni hijo, ni nieto, ni raíz, ni rama. Todo sería destruido, de las cavidades de la tierra más internas donde se refugian hasta los países desde el cual gobiernan el nuevo orden mundial. Todo sería completamente destruido. Y estoy hablando de naves de guerra que vienen a la tierra a destruir todo eso. Y al mismo tiempo a preservar a la humanidad que logró ser de Dios. Solo a esa, porque Miguel no está interesado en preservar a un montón. Voy a poner un ejemplo un poco crudo, pero es la verdad. Miguel no está interesado en preservar a todos los corruptos, todos los viciosos, todos los borrachos, todos los asesinos y todos los que no tuvieron la voluntad de convertirse en un verdadero hijo de Dios. Él viene a preguntar quién es como Dios aquí en la tierra, quién, para ayudarlo, porque al que no sea como Dios no me interesa. Y voy a destruir a esta invasión extraterrestre y con ella van a caer todos los que hayan sido cómplices de esa invasión. Solo me interesan los limpios, los puros, los que se perfeccionaron a sí mismos. Ese es Miguel. Y no viene solo. Las huestes de él son millares de naves tan portentosas como soles que se ven en la noche. Y está en varias profecías. Toquemos una. Apocalipsis 1:7 advirtió: y el Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo, y todo ojo lo verá. ¿Qué está diciendo? Que toda la gente va a ver las naves llegar. Es que ya las hemos visto. Flotillas de ovnis navegando por el firmamento en muchos países han sido filmadas. Pero eso, en comparación con lo que veremos dentro de poco tiempo, no es nada. Vamos a ver una guerra espacial en nuestro propio planeta. Y qué maravilla, eso no es de tener miedo. El día que eso pase, yo estaré brincando y saltando, porque a lo que vienen es a acabar con la invasión extraterrestre y a preservar a un remanente. En síntesis, Jorge, ese es Miguel, un guerrero del anciano de los días, un comandante de huestes estelares, un defensor de las humanidades que son de Dios y un destructor sin contemplaciones de la rebelión extraterrestre que no dio fruto. Qué bárbaro. Yo admiro, Gabriel, tu conocimiento, tu formación, tu expertise, porque
he entrevistado a varias personas con diferentes miradas dentro de esta cuestión holística espiritual, y a veces me cuesta vincular estas miradas con el día a día, con la cotidianeidad, con lo que nos pasa, con lo bueno y lo malo que nos pasa, pero encontré en vos una fuente para abrevar en ese conocimiento que vincula esa información con nuestra cotidianeidad, que es aplicable, es simple y es verosímil. Con lo cual no me queda más que darte un profundo abrazo del alma, un agradecimiento absoluto. Hay muchas preguntas en el canal de YouTube y muchas consideraciones respecto de lo que vos estás expresado y has expresado esta noche. Para no quitarte más tiempo, querido Gabriel, porque también hay tiempo para la familia, ¿no?, que debe ser respetado y cuidado como oro. Me gustaría que nos dejes una palabra final para que todos escuchemos y estemos atentos de acuerdo a tu enorme sabiduría y generosidad. Y además, como si faltara poco, contás con una gran humildad, lo cual es profundamente admirable, y a mí se me hace muy grato hablar con vos, y la verdad que extraño mucho cuando no hablo con vos. Así que tengo la suerte de que cada tanto me regales un tiempo en tu ajetreada agenda, querido Gabriel. Así que nada, te pido un cierre como para que todos escuchemos una vez más de las tantas veces que te han escuchado en el mundo tus mensajes, querido amigo. Jorge, gracias por tus palabras. De verdad que, bueno, prácticamente me dejas a mí sin palabras. No soy tanto. Y la verdad es que falta todavía mucho para poder decir que hay sabiduría en mí. Más bien lo que hay es una profunda voluntad. Eso sí tengo. Un esfuerzo gigantesco por conseguirla que mínimamente me permita escapar del mundo y enseñarle a los demás cómo hacerlo. Y esa es la única finalidad de hacer este trabajo. Gracias a ti de antemano por tomarme en cuenta para tu programa, y a las personas que nos están escuchando y que te ven todo el tiempo en el trabajo que realizas. Solamente les voy a decir una cosa, una sola. Ámense los unos a los otros como el Cristo nos ha amado. Esa es la solución a todos nuestros problemas. Y este enemigo del que hemos hablado hoy, no le tengan tanto miedo. Él es el que le tiene miedo a Miguel. Y Miguel está con nosotros, no con ellos. Si nosotros aprendemos a ser de Dios. Así que hagámoslo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y ahí tenemos las herramientas finales para supervivir. Sigan adelante, no desfallezcan, no desmayen en su desarrollo interior, y tengan en cuenta que cualquier esfuerzo que hagan por ser mejores seres humanos nunca será en vano. Permanezcan en una ley que sea pura y bella, y siempre busquen lo que sea digno, virtuoso, perfecto y honorable, y rechacen y aborrezcan todo lo que no se parezca a la verdad. Solamente así seremos de Dios. Como los hombres de las estrellas lo enseñaron, su saludo y al mismo tiempo despedida. La mano derecha en el corazón y la izquierda abrazando. Ese es el saludo que yo les doy a todos ustedes, y a ti, Jorge, por supuesto que también, y muchísimas gracias.